Y me da mucho gusto saludar a Ana Laura Sánchez Martínez, a quien ya han presentado. Quisiera ofrecer para todos ustedes una breve semblanza de nuestra conferencista. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Politécnico Nacional. Desde el 2008 se ha dedicado a brindar atención psicoterapéutica de manera privada, así como a la elaboración y aplicación de talleres relacionados con la prevención de la violencia familiar, escolar, sexual y en contra de las mujeres. Para esto ha acudido a diversos cursos, siendo algunos de los más recientes el diplomado Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género con especialidad en violencia sexual. En Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas ACE, ADIVAC, asimismo ha acudido a cursos en relación con la prevención, detección y atención de abuso sexual infantil y sexualidad. O sea, estamos ante una persona que tiene ya un rato recorrido en todos los temas que nos ocupan en esta ocasión. En 2011 se integró al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Ella viene en calidad precisamente representante de este Consejo Ciudadano. En él brinda intervención en crisis y apoyo psicológico vía telefónica, esta que es tan importante cuando estamos en momentos realmente difíciles. O sea que ella conoce de manera cercana la reacción, la forma de actuar, la forma de sufrir de la gente que está en momentos en los que incluso algunos quieren quitarse la vida. Ella también conoce y ha estado en diversos talleres tratando a víctimas de delitos como la violencia familiar, la violencia sexual, el secuestro, la trata de personas, entre otros. Ella ha brindado orientación, apoyo psicológico e intervención en crisis a pequeñitos, a niñas, adolescentes y padres de familia que experimentan acoso sexual. Actualmente en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México se desenvuelve como asesora de la Dirección de Capacitación. Ella se encarga de la capacitación al personal interno y externo en relación con los diversos programas en los que cuenta el Consejo Ciudadano. Además brinda capacitación externa en relación al delito de trata de personas y se encarga del análisis de la información. Yo quiero cederle la palabra en una primera instancia en lo que llega nuestra otra invitada y ella yo creo que nos puede comentar pues de entrada, cuáles son los estudios y las experiencias que han tenido en el Consejo Ciudadano de esta Ciudad de México en el tema del delito contra la trata. Bienvenida, Ruth, y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación que se le hizo al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. En el Consejo Ciudadano tenemos 10 años trabajando con atención a víctimas del delito. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México tiene un programa que se denomina Línea Nacional contra la Trata de Personas, que es el 01800 55 33 000. De este programa es del que el día de hoy les vengo a hablar respecto a qué es lo que hacemos, quiénes somos y qué es nuestra forma, cómo es nuestra forma de actuar ante el delito de trata de personas. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México es un organismo de la sociedad civil que busca hacer un enlace entre el ciudadano con las autoridades. Buscamos generar mecanismos de denuncia confiables, fáciles y eficientes. ¿Con qué finalidad? Que las personas que se acercan a nosotros puedan tener el acceso a alguien que les va a escuchar, que les va a atender y que posteriormente podemos generar un reporte a las diferentes instituciones de la sociedad civil o instituciones gubernamentales para que su necesidad sea satisfecha. Por ello trabajamos en estrecha colaboración con autoridades e instituciones. ¿Con qué finalidad? Poner siempre en el centro de la atención a la persona que nos marca, que sea víctima directa o indirecta. ¿Para qué? Para que esta persona pueda tener acceso a ese servicio, a esa ayuda que esta persona necesita. Te quisiera preguntar, antes de que demos paso a las preguntas de nuestros amigos que nos acompañan, Ana Laura, además de recibir las llamadas de la gente que está en crisis, yo te quisiera preguntar dos cosas. Uno, ¿cuáles son las llamadas más frecuentes que tienen ustedes de gente que está en crisis? ¿Cuáles son las más comunes, las que se reciben con mayor frecuencia? Y dos, después de atenderles, de escucharles, de buscar atenuar esa crisis, ¿se da seguimiento? Es decir, ¿se les atiende pero además se les canaliza y se sigue la historia clínica de esta gente?
Nosotros recibimos a diario diversos reportes. Puede ser el llamante una víctima, puede ser alguien que conoce de la información, un testigo, un amigo o un familiar. Son diversas las probabilidades en cuanto a quién nos llama. La mayor cantidad de personas que nos llaman son quienes conocen de la información. Es decir, yo iba pasando por tal lugar y observé que esta persona estaba pidiendo dinero. Yo he visto, soy un comerciante de este lugar y se acercó una persona y me comentó que desde hace cierto tiempo una persona le está obligando a ejercer trabajo sexual, ¿no? Entonces, son ese gran número de personas las que nos llegan a marcar y a darnos información. ¿Qué información nos dan? Con la que cuentan. Nosotros en ocasiones le decimos, bueno, usted ya cuenta con esta información, ¿sería posible que sin ponerse usted en riesgo nos pudiera brindar mayor información? Tomarle una fotografía a la persona, mandarnos por correo algún tipo de información con lo que usted cuenta, y nos dicen sí, sí puede. Entonces, con esa información se va robusteciendo un reporte. Nosotros lo que hacemos es vincular la información con autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? En la Ciudad de México, pues la Fiscalía contra la Trata de Personas, FEBINTRA, y también hacemos vinculación hacia diversos estados de la República. Cuando tenemos un caso en otro estado, lo que hacemos es buscar a la autoridad que nos va a poder apoyar en ese sentido. Buscamos darle a conocer qué es el programa de la Línea Nacional contra la Trata, buscamos establecer vínculos y afortunadamente hemos tenido historias de éxito en donde a partir de esa vinculación con el fiscal, con las autoridades, se ha podido rescatar a personas que son lamentablemente víctimas de este delito. Independientemente de que empecemos a recibir preguntas y yo les conceda la palabra a ustedes, tengo yo también algunas, como por ejemplo, es muy común que en esta ciudad y en muchas de la República la gente no denuncia porque no le hacen caso. Es decir, va uno al Ministerio Público y para empezar le dicen aquí no te corresponde, vete a tal otra agencia, en la otra lo vuelven a batear. Es decir, es muy común que la gente no quiera hacer su trabajo en las agencias del Ministerio Público y cuando lo llegan a hacer lo archivan porque no hay agentes, no hay personal que le dé seguimiento. Si uno quiere que busquen por decir a una persona, llega un grupo de agentes, el comandante, y le dicen necesito para la gasolina, necesito para los muchachos, no puedo ir porque está lejos, pero pues, si me da para el almuerzo. Es decir, cuesta mucho trabajo que las autoridades le hagan caso a uno. ¿Ustedes lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? Como se les mencionaba, el Consejo Ciudadano tenemos 10 años trabajando con personas víctimas del delito. Desde 2013 se comienza con este programa de la Línea Nacional contra la Trata, pero nosotros tenemos un programa que es de denuncia ciudadana. ¿Esto a qué se refiere? Un abogado y un psicólogo acompañan a las personas a realizar la denuncia a la fiscalía correspondiente, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido en la Ciudad de México. El abogado y el psicólogo, la labor que van a tener es ese acompañamiento procesal con la persona. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a hacer una denuncia? Pues nos sentimos a lo mejor enojados, tristes por la experiencia que hemos vivido, si es la víctima directa o si es el familiar, esas víctimas indirectas, al saber que alguien especial para ellos fue víctima de este delito, pues no va a ser fácil. Entonces, el abogado va a tener esa parte de explicarle cuál es el procedimiento legal que se va a llevar a cabo. Asimismo, el psicólogo va a brindar la contención emocional y apoyo psicológico en ese momento en el cual pues, pueden venir diversas emociones. ¿Esto con qué finalidad? La reivindicación. La reivindicación para las personas, porque en el momento en el que nosotros exponemos ante una autoridad con la finalidad de que ese delito tenga una consecuencia y un castigo, es en el momento en el que las personas también van cumpliendo con esa expectativa. ¿Para qué? Para que la otra persona que las lastimó, que les hizo daño, pues tenga una consecuencia. Y esta atención pues inicia desde el momento en el que llaman al Consejo Ciudadano. Los abogados y psicólogos que les atienden son personas que ya tienen una licenciatura, pero que también se les brinda capacitación en atención a víctimas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Quienes están contestando las líneas tienen esa sensibilidad para hablar con las personas, para poder establecer contacto y brindarles confianza. Muchas veces nos dicen, es que no confiamos en las autoridades, es que no nos hacen caso.
En el Consejo Ciudadano lo que hacemos es darles alternativas. Ok, usted llega a la agencia del Ministerio Público, no lo quieren atender, tome el nombre de la persona que le está atendiendo. Tome el teléfono rojo y haga tal cosa. Eso es el primer contacto. Si nosotros podemos ofertar en ese momento el servicio de acompañamiento y los hechos ocurren en la Ciudad de México, posteriormente esos agentes ciudadanos les van a dar la atención y los van a estar acompañando para realizar la denuncia. A las personas en ningún momento se les deja a la deriva, siempre va a haber una atención, siempre va a haber alguien que les va a poder apoyar. De hecho, la consigna en el Consejo Ciudadano es que respondemos al primer timbrazo. Entonces, es una línea en la cual las personas pueden confiar porque somos personas capacitadas en relación a qué es el delito de trata de personas, así como la atención. Ana Laura, nos has comentado que se han tenido casos de éxito, es decir, que se ha acompañado con un psicólogo y con un abogado a la víctima y que se ha ido hasta las últimas consecuencias, logrando que haya responsabilidad y que haya consecuencias. ¿Cuáles son los casos de éxito y qué es lo que se logra? Es decir, ¿cuánto tiempo se puede mantener lejos al agresor? ¿De qué manera? Es decir, con una restricción física, con cárcel. ¿Cómo es la manera como se protege finalmente a la víctima que se ha atrevido a denunciar? Bueno, casos de éxito tenemos muchos, afortunadamente. Actualmente yo les puedo señalar que uno de los casos de éxito fue el de una chica que era obligada a prostituirse en diferentes estados de la República y se inició con un acompañamiento aquí en la Ciudad de México porque era obligada en la ciudad también, y lo que se hizo pues es acompañarla para que iniciara con su carpeta de investigación. Tras ese inicio de carpeta de investigación, las autoridades continuaron con ese procedimiento y posteriormente se logró detener al probable responsable. Esta persona fue detenida y actualmente ya está sentenciada. Ese es uno de los casos de éxito que yo les puedo comentar. Asimismo tenemos otro caso de éxito en otro estado de la República, en el cual a través de una denuncia ciudadana, una denuncia anónima, nos señalaban que estaban obligando a personas a prostituirse en una casa habitación. Producto de esto se hizo la vinculación con autoridades de ese estado y a partir de esto se logró detener al probable responsable y al rescate de víctimas. Eso a nosotros nos llena de muchísima satisfacción en el momento en el que tenemos todas estas acciones. ¿Por qué? Porque son personas que afortunadamente son rescatadas y que ya no van a seguir siendo lastimadas. Hace un momento me preguntaba incluso de qué seguimiento hacemos. No solamente se queda en la denuncia, sino también qué podemos hacer por esa persona víctima. Y es por eso que hacemos vínculo con instituciones de la sociedad civil, que muchas están aquí. Buscamos la vinculación, de qué manera tú le puedes apoyar a esta persona. ¿Para qué? Para que pueda continuar con su vida, ser sobreviviente del delito de trata de personas y que posteriormente pues pueda continuar con esa vida y que pueda sentirse bien ella y pueda decir, sí, lo viví, pero no es algo que yo siga manteniendo y que producto de ello mi vida se vea truncada, sino al contrario, potencializarlas. Esa es la finalidad. Me imagino que no son pocos los casos en los que se han encontrado con gente que cuando algún testigo les avisa, los pone al tanto y acuden ustedes a su apoyo, les dicen, no, yo no estoy siendo explotada, yo no estoy contra mi voluntad ejerciendo la prostitución, etcétera, aunque ustedes sepan que sí es el caso. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que hacen ustedes en estos casos? Bueno, directamente nosotros no vamos a los operativos. Quien se encarga de realizar todo esto es personal de las autoridades, de las diferentes fiscalías. Sin embargo, lo que yo le puedo acotar en ese sentido es que cuando a nosotros nos marcan las personas y nos dicen, yo conozco de esta situación, pero ella no se percibe como una víctima, trabajamos con la persona que nos está llamando. Le explicamos qué es el delito de trata de personas. Le explicamos qué es lo que puede llegar a ocurrir con la persona en el momento en el cual está siendo enganchada. ¿Por qué? Porque muchas veces de esas historias dicen, es que él es mi pareja, él no me está lastimando, él no me está obligando porque yo estoy trabajando para poder comprar una casa, para poder lograr nuestros sueños. Que la familia o que las personas que nos están reportando todo esto lo entienda es también complicado,
pero esa es la labor de los asesores telefónicos en nuestra línea, que sepan explicarle a las personas qué pasa con esta situación, de qué manera ellas no se perciben como víctimas, y luego entonces hay que hacer un trabajo en torno a la confianza con la persona, con los familiares. Algo que también nosotros hacemos es que muchos de nuestros reportes son de personas que dicen: yo creo que está captando la atención de mi hija adolescente esta persona porque la contactó a través de redes sociales. Lo que hacemos es brindar información sobre no solamente el delito de trata, sino todos los posibles delitos que pudieran estar involucrados, como es a lo mejor un delito sexual, que la están intentando contactar para que sea víctima de este delito, etc. Nuestros asesores están capacitados para poder detectar una situación así y saber qué información dar, cómo prevenir este delito y sobre todo fomentar la comunicación asertiva en las familias. Muchas veces eso es también lo que falta, la comunicación. Gracias, Ana Laura. Creo que llega nuestra invitada también, quien va a compartir con nosotros esta mesa. Es la maestra Verónica Flores de Sentis. Muchas gracias, Verónica. Ella es directora general de Contra la Trata de Personas, AGAPE o AGAPE. AGAPE. Actualmente es consultora para la Oficina de las Naciones Unidas para la Migración, la Organización Internacional para las Migraciones. Es fundadora y directora general de Contra la Trata de Personas, esta asociación civil que se encarga de crear conciencia sobre la trata como medida para una efectiva prevención y en generar proyectos de cooperación para impulsar la reinserción de víctimas de este delito. Yo te preguntaría, Verónica, además de darte la bienvenida, ¿qué nos puedes comentar respecto al tema puntual de la reinserción de víctimas de este delito? Ya las encontramos, nos ha comentado Ana Laura la manera como se les apoya en que es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero ustedes, ¿cuál es el trabajo que hacen en buscar la reinserción de las víctimas del delito de trata? Pues muchísimas gracias, es que toda una disculpa a todos los presentes porque, como verán, es un día complicado, la lluvia, el tráfico y demás, una disculpa de verdad. Aprecio mucho su tiempo y su presencia acá. Gracias por la presentación. Con mucho gusto, solamente una pregunta, traigo un material preparado, pero es pero responder la pregunta o realizar la presentación por ahora. ¿Por qué no pasas con tu presentación? Sí, ya acaba, ¿sí? Ah, sí. Perfecto, pues no sé si me podrían apoyar a darle play. Pero mientras tanto, respondiendo a tu pregunta con muchísimo gusto, específicamente en AGAPE pues hacemos muchas cosas. Primera, sobre todo la parte preventiva, y entonces fomentamos la prevención, justo lo que estabas diciendo aquí mi compañera, de que pues lamentablemente a través de las redes sociales pues muchísimas personas, ahorita es como pues la mayoría de los casos son lamentablemente captadas para el tema de trata de personas. Y entonces nos dedicamos mucho a prevenir y sobre todo también a crear conciencia, porque sí creemos que nos sale mucho más barato prevenir que atender de cierta forma, ¿no? Es un tema simplemente de hacer números para realmente darle la importancia a la prevención, que es de lo que también vengo a hablar el día de hoy. Para la parte de reinserción, lo que nosotros también buscamos, pues justo es sensibilizar muchísimo al sector privado sobre todo, por ejemplo, ¿no? También hemos hablado con muchísimas instituciones educativas, por ejemplo, que tienen que hacer a un nivel mucho más concreto y a un nivel de elaboración de política pública. Lo que nos dedicamos mucho sobre todo a elaborar como documentos y reportes, en donde por supuesto siempre tenemos que tener, más bien recomendamos que tengamos presente la parte de que no solamente, sobre todo incluso las autoridades judiciales, por ejemplo, o los ministerios públicos, o cuando tengan sobre todo un caso que ya vaya un albergue, que ahí no se queden los albergues, ¿no? Oye, la sociedad civil la verdad es que está muy bien coordinada y sobre todo tenemos atención a víctimas de trata, por supuesto que no la que quisiéramos, o no lo suficiente, porque también desde la identificación es un reto enorme, que es que me has hecho una pregunta muy compleja, pero el tema de la identificación, poder atender, y no solamente que luego que se queden los refugios o los albergues o casas de medio camino, o centros de atención externa, que por ejemplo que podrían ser los DIFs en este caso, o unas casas que la persona no requiera, por ejemplo, la seguridad extrema, sino que realmente ves que solamente necesitan un acompañamiento jurídico. Otra vez, obviamente, por ejemplo, un acompañamiento de una terapia psicológica constante y demás. Que no solamente se quede en eso, sino que después se sepa, incluso a nivel de autoridad, qué realmente pasó con esa persona. Y entonces también, por supuesto, incluso a nivel público, que se puedan realmente generar cuotas, por ejemplo, para escuelas técnicas. Si las personas quieren en algún momento ser estilistas o quieren ser enfermeras o quieren ser eso, que realmente les puedan apoyar, porque
por supuesto que no van a poder realmente acceder porque no tienen más oportunidades y demás. Entonces elaboramos documentos donde siempre incluimos esta parte de reinserción. Es sumamente importante, que incluso la palabra correcta podría ser incluso reintegración, porque son como que dos conceptos, unos de más corto plazo y unos de más largo plazo, pero es importantísimo siempre tenerlo en cuenta la parte de reintegración, y nosotros no dejamos de poder hablar con todo este tipo y grupos de interés, desde públicos y privados, para que siempre lo tomen en cuenta. No solamente se queda en la atención en la parte de ya los mandamos a los refugios, que la atienda sociedad civil y ahí queda y ya, ¿no? Por supuesto que no. Yo creo que la parte de la entrada a un refugio, un albergue, a una casa a medio camino apenas es el principio para poder realmente apoyar a esta persona a que sea parte de la sociedad, a que sea considerada como persona, sino como víctima. Y a partir de ello, pues obviamente genera una cohesión social importante que tengamos en México. Pero, ¿quieres comenzar a exponer? Sí, me dan perfecto. Tiempo, ¿no? Como me digan, Adelante. pues adelante. Sí. Pues bueno, pues antes que nada, pues igual, buenas tardes, empezamos con este tema, si le pasamos a la siguiente, por favor, sí, porque yo no la puedo manejar desde acá, ¿verdad? Okay. Está bien, está. A mí me pido un poquito platicarles en este día sobre específicamente la vulnerabilidad de la trata de personas en el mundo y en México, cuáles son los elementos específicos que hacen a las personas vulnerables para ser víctimas de trata, específicamente acciones para prevenir la trata de personas, qué podemos hacer al momento de identificar qué elementos o qué puntos rojos podemos tener para realmente poder evitar que una persona caiga en redes de víctima de trata de personas, y justo también las estrategias tanto públicas como privadas actuales que hay para la lucha contra la trata de personas en este tema. Entonces, si me permiten la siguiente, por favor. Creo que hay que darle 2 clics cada vez que hay que darle siguiente. Entonces, el perfil de las víctimas de trata de personas en México. Como saben, pues bueno, una víctima de trata de personas, yo creo que ya se los comentaron y ya hablaron de este tema, pero son personas en situación de suma vulnerabilidad. Pero específicamente, ¿cuáles son las características que tenemos acá? Un estudio reciente de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU estableció, bueno, lo publicó en 2014, pero realmente hicieron la investigación entre 2012 y 2013. Pero lo que nos arrojó este estudio es de que en México son víctimas de trata de personas, sobre todo los jóvenes, es que no me la traje empresa, los jóvenes, las mujeres, niños, niñas y la población indígena. También salieron como grupos importantes que son vulnerables a la trata de personas, los grupos de la comunidad de la diversidad sexual. No, todavía no acabo, si me la regresan por favor. Y la otra característica. Bueno, si no, perfecto. Pero sobre todo, que era el punto mucho más importante. Son personas con carencias afectivas en casa que realmente encuentran de cierta forma un elemento pues de amor o de cobijo, o esta parte de acogida que incluye la definición de trata de personas, y que realmente esto es lo que hace que una víctima pueda ser trata de personas. Como saben, este tema de trata de personas no respeta ni nacionalidad, ni edad, no respeta nivel económico, no respeta idioma que hablen, sino simplemente es un tema de vulnerabilidad y tiene que ver muchísimo con estas carencias afectivas. Y entonces también aquí es un punto importante para saber qué podemos hacer, ¿no? Creo que está un poquito claro, pero continuamos con el tema. En México, específicamente, este estudio arrojó que son, como dirían, mujeres, particularmente adolescentes, niñas y jóvenes. En México, el 80% de este estudio decía que el 80% estamos hablando de trata interna. ¿Esto qué significa? Como saben, la trata de personas incluye tres acciones, conductas, medios y fines. Dentro de los medios está esta parte del traslado, pero no siempre tenemos que estar hablando de un traslado a nivel ni siquiera internacional del cruce de fronteras, ni siquiera regional en cuanto a los estados. Con que se traslada una persona a incluso otra colonia, en donde la persona ya no conozca o ya no tenga unas redes de apoyo, en ese momento ya pueden ser comprobados los medios y los medios comisivos, y que eso es lo que hace la diferencia entre trata de personas y otro tipo de cosas como secuestro, otro tipo de cosas como privación de la libertad o como violencia o demás, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en México se da mucho eso, que son víctimas mexicanas siendo explotadas en México, el 80%. Sin embargo, también hay otro 20% que vienen de otros países, primordialmente Guatemala, Honduras, El Salvador y algunos de otros países asiáticos.
Pero esa es la problemática que arrojó este estudio. Realmente tenemos un tema de trata de personas interna en nuestro país. En nuestro país ahorita, en la mayoría de los casos. Es un país, sabemos que es de origen, tránsito y destino, pero sobre todo está dando estos orígenes, tránsitos y destinos en nuestro propio país. La que sigue, por favor. Y hablando justo también y continuando con el asunto del perfil, ¿no? Y qué tipo de personas buscan, ¿no? Buscan los tratantes personas que han sufrido discriminación por cuestiones de discapacidad, por cuestiones de diversidad sexual. Son personas que, ya dijimos, que padecen carencias tanto afectivas, también que no tienen una estabilidad económica, sobre todo, y entonces también son carencias económicas de cierta forma, una baja autoestima y sobre todo de violencia intrafamiliar. Tal vez estos son como que los elementos más importantes que se pueden rescatar de qué tipo de perfil podría tener una persona que podría caer en redes de trata de personas. Hay unos factores importantes que pueden propiciar además este delito, que bueno, son la pobreza, la falta de oportunidades dentro de un país completamente desigual, del que pues México lamentablemente no es la excepción, alcoholismo, drogadicciones, migración, que obviamente pues México es un país definido por este fenómeno, falta de educación y por supuesto que presencia de delincuencia organizada, que no sé si les suena conocido, pero pues es una cosa que tenemos un poquito en este país lamentablemente. La que sigue, por favor. Y entonces, a mí quise dejar esta lámina porque no podía como que dejar de platicar, porque mucha gente luego pregunta, bueno, pero ¿en dónde hay más trata de personas en México? O vamos a los estados y nos dicen, bueno, tal número este estado es el estado número tal en trata, ¿no? Si bien hay un tratómetro en la página con la Comisión Unidos contra la Trata que contiene elementos sumamente importantes de este tema, yo creo que es un índice muy complicado y muy complejo de hablar por muchísimas opciones. Por supuesto que hay elementos que nos dan una guía, como el tratómetro, como de repente también este estudio que habla sobre todo de estados de la zona fronteriza, por supuesto que las rutas migratorias. Entonces, si le damos la siguiente, por favor. Pero más bien yo me iría como específicamente cuáles son las zonas también de alta vulnerabilidad. Pues bueno, pues las zonas que tienen lamentablemente pues muchísimas más elementos que aportar a este tema de los que estamos hablando. La siguiente, por favor, que pueden ser, por ejemplo, playas, en donde sea, obviamente, pues lamentablemente es el tema de turismo sexual y turismo sexual infantil, sobre todo. Y entonces, este es un mapa que sacaron también hace pocos años y que me gusta mucho porque lo identifica como que sumamente bien. Si se fijan, las rutas de trata de personas que las tienen ahí, pues coinciden un poco y de cierta forma con las rutas migratorias en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto pues los migrantes, y se confirma que los migrantes pues son una población sumamente vulnerable al delito de trata de personas, por un lado, pero también lo podemos dejar en fuera los puntos, los amarillitos, que son donde existen mayores casos de trata con fines de explotación sexual, que son las playas, que son Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, por supuesto que la zona fronteriza de la zona sur de México. Y creo que esto es lo importante, notar que si bien de cualquier forma las rutas de trata, que son las de trata con trabajos forzados, que es la línea azul, tiene que ver también con las rutas del narcotráfico. Y tenemos, perdón, les traje otro, y el tráfico de ruta de migrantes, que también es como que la otra. Este mapa creo que es muy interesante y nos da como que una foto muy clara específicamente de cómo están siendo explotadas las personas en México, cómo están siendo trasladadas y cómo se está llevando a cabo pues el delito dentro de nuestro país. La que sigue, por favor. Y esta también la quise dejar porque también es importante saber que más allá de, como les digo, que sí, que sucede en México, tenemos este tema de que se explota a mexicanos en México. También se pueden saber un poquito de dónde vienen o de cómo funcionan las rutas internacionales. Este es un mapa que salió de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, pero lo más importante es que hacen como que la especifican de que estas rutas han sido trazadas a partir de las víctimas identificadas de trata. Y como ustedes saben, pues realmente cuántas víctimas identificadas hay por cuántas que no hay, ¿no? Entonces, pues si bien sí igual nos marcan como una cierta tendencia, por supuesto que esto es solamente como que una propuesta completamente subjetiva de realmente cómo se podrían estar moviendo. Seguramente también aquí
No hay tantas de México para Europa o de México para otros lados, pero pues yo no dudaría ni tantito que hubiera como otra línea después para allá, en este tipo de cosas. E incluso también, o de México, por supuesto, para Estados Unidos, o así. Pero a lo que quiero llegar con estos mapas y demás es que, como saben, para prevenir realmente tenemos que tener la información clara. Y lamentablemente en el tema de trata de personas, los datos son muy difíciles de tenerlos. Hay muchísimos números, pero realmente son muy relativos. Es siempre relacionados con algo. Vamos a hablar del asunto de víctimas identificadas. Perfecto, ¿cómo nos vamos? Por las víctimas rescatadas, por el número de operativos hechos, por el número de sentencias que tenemos, por el número de denuncias que tenemos. Solamente con estos 4 factores ya nos fuimos de unos 2, 3 a unos 1000 o 2000. O si nos vamos a estimaciones de organizaciones internacionales, por ejemplo, una que se llama Walk Free, habla de que estima que hay unos 38 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud en este momento. Entonces ya nos fuimos de 2, 3 a 38 millones. ¿Realmente cuántas víctimas de trata de personas hay? ¿Qué perfil tienen? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Y cómo podemos prevenir ante este tema que les estamos diciendo que no es tan complicado obtener datos? Porque, como saben, es un tema que está relacionado con el narcotráfico, con la corrupción, con la impunidad, con un país completamente desigual. Entonces el reto es enorme. Y todo lo que tenemos que hacer todos los días y cualquier paso que damos todos los días para prevenir trata de personas se ven chiquitos, pero son enormes en todo lo que podemos lograr hacer para realmente prevenir este tema. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, como saben, yo creo que ya se los mencionaron, pero si no, no saben, está la Convención del Protocolo de Palermo, que deriva de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada, que es uno de sus 3 protocolos, y ahí menciona, y yo fui como esa parte, porque por supuesto que está en la ley, pero más allá de la ley está en Palermo. Y el artículo 3 de Palermo, el artículo 9, habla específicamente de la prevención. ¿Y qué dice este protocolo? Este protocolo habla de que la demanda es una de las causas fundamentales de la trata de personas. Entonces, cuando estamos hablando de poder incluso hacer muchísimos esfuerzos para hablar sobre si castigamos o no la demanda o qué asunto, no estamos realmente descubriendo el hilo negro. Esto ya está en el protocolo de Palermo. El protocolo de Palermo se publicó en el año 2000. México se unió en el 2002, si bien recuerdo, y fue aprobado por el Senado de la República en 2003, entonces entró en vigor en 2003. Sí, correcto. Ya me estoy haciendo bolas con la ley, pero es el tema de Palermo. Y entonces, pues tenemos realmente que entonces hacer cosas que se acerquen un poquito a lo que nos dicen alguna normativa internacional, siempre y cuando, que también creo, adaptado a nuestra realidad en México. Entonces, ¿qué también habla de este tema? ¿Cuáles son los factores que promueven la vulnerabilidad de las personas? Son desigualdad, pobreza y discriminación. Pues exactamente lo que también arrojó el estudio que tenemos específicamente en México, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, también hace una recomendación de que los estados deben establecer políticas y programas para prevenir, combatir y proteger a las víctimas de trata de personas, y los programas de prevención tienen que venir de la mano con sociedad civil. También suben a sociedad civil desde la parte de Palermo y hablan de que el Estado tiene la responsabilidad de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación. No sé si ustedes tengan en mente algún ejemplo de, sobre todo el último, ¿no? De cómo le puede hacer el Estado para poder desalentar cualquier forma de explotación. Pues a mí se me ocurren muchísimas, desde obviamente generar empleos, de realmente generar, pero incluso en el tema social, desde generar cohesión social, y todavía nos faltan muchos retos de este tema para poder prevenir el tema de trata de personas, que nos hace falta también muchísimo, adecuar estos elementos internacionales a nuestra normativa local. Y eso que tiene que ver con incluir muchísimos factores que tenemos en México, que por supuesto deben ser, como les dije, tropicalizados a México. Por ejemplo, si en algún momento dicen ese tipo de cosas, bueno, vale, perfecto. ¿Cómo le hace el Estado? Pues vamos a hacer un análisis para ver cómo lo aterrizamos a México, dadas las características propias de México, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, ¿cuáles son las áreas de manera general justo que van relacionadas con la parte preventiva, ya que la tenemos como identificada? Pues tenemos que prevenir, pero después sigue como que un punto como inmediatamente después que le llaman la parte de proteger, que tiene que ver con la detección, atención, retorno, y dentro del retorno también tiene que ver con la parte de reintegración que estamos hablando. Después hablamos de que la procuración de justicia tiene que estar presente,
y hablamos le llaman paternariado, pero realmente como fue una traducción del inglés al español, que hablamos del partnership, pero más bien lo que necesitamos hablar es un tema de cooperación entre todas las esferas que se puedan hacer, del sector público, el sector privado, sociedad civil, academia. Todos los grupos de la sociedad tienen que estar involucrados para realmente poder hacer una prevención adecuada y efectiva. Porque de nada nos sirve realmente estar trabajando en prevención, si de cualquier forma en algún momento una persona va a caer en redes de trata y no va a tener la atención adecuada. Y peor aún, si en algún momento su investigación y eso no se logra una sentencia condenatoria o adecuada a lo que realmente sea, ¿no? Entonces, estos 4 elementos que le llaman siempre, y de todos los cursos como de trata de básicos, le hablan como de las 4 P's, creo que son importantes siempre mantenerlos en cuenta, y una muy importante, y yo creo que la fundamental es la parte preventiva, la prevención. La que sigue, por favor. Perfecto. Así nos vamos a ir un poquito a la siguiente. Y bueno, hablando por qué es importante prevenir. Aquí me queda claro que hay personas que tienen refugios o albergues y demás. En algún momento me hicieron algún comentario que también me encantaría saber si es más o menos así o no, pero nos decían que cuesta alrededor, lo que decía al principio, normalmente alrededor cuesta 30,000 pesos más o menos, no sé si tú sabrás otra cifra más adecuada, al mes, atender a una persona. ¿15? Ok, pero me habían dicho que 30, o de como 15. Pati, ¿cómo estás? Pero independientemente de ello, ese es el asunto de lo que decía al principio, cuesta muchísimo más barato, incluso veámoslo como una parte de política social, prevenir que atender, punto, ¿no? Pero realmente como que a veces no lo vemos, y a veces luego los recursos se nos van completa, absolutamente directo a proteger y atender, que me parece fenomenal, y creo que es una cosa que no dejemos de dejar, e incluso de pedir y fomentar, pero también necesitamos muchísimo generar acciones para que el fondeo venga también para la parte preventiva. ¿Por qué? Porque no sale más barato, porque es menos complicado, porque la ruptura social es muchísimo menor, porque el daño es menor y la reparación del daño va a ser muchísimo más fácil si tenemos una parte preventiva con unos sustentos sólidos, que si obviamente si tenemos podemos tener la mejor atención del mundo, y yo creo que sí tenemos muchos refugios que tienen una gran atención a víctimas de trata, pero nunca va a ser suficiente, va a ser como un pozo sin fondo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por eso es importante prevenir, ¿no? La que sigue, por favor. Ya nos sacaron de ahí. Pero bueno, esa es y entonces hicimos un pequeño análisis específicamente sobre cómo está el asunto preventivo en la parte pública y en la parte de nuestro país. Hablábamos un poquito de la reducción que le hicieron al presupuesto de 2016 contra 2017, específicamente con el tema de la asignación de recursos. Eliminaron, como saben, en este año el Programa Nacional contra Derechos Humanos, que aunque tenía poquito dinero, pues era algo al final, y lo eliminaron. Entonces ya también no se cuenta, sobre todo sociedad civil, no tiene apoyo para este tema, y la reducción, o sea, creo que el Programa Nacional lo eliminaron, y la parte específica de atención a trata de personas es micro, muy pequeño. Entonces, pues realmente era como que esas láminas eran para explicarles un poco cómo, pues lamentablemente, no tenemos ahorita un interés de parte del gobierno de realmente que nos apoyen, sobre todo a la sociedad civil, a esta parte que sí le toca a sociedad civil. Yo creo que es una parte, como ya les decíamos, esta parte del paternariado, es importantísima, que se coordine gobierno y sociedad civil en el tema de trata de personas, porque tiene que involucrar a todos los sectores, por un lado. Pero por otro lado, si el gobierno no nos ayuda a ayudarlos, pues entonces está complicadísimo, ¿no? Entonces, esa era como que una parte. La otra parte de prevenir también es importantísimo, y vuelvo a tomar el punto de las redes sociales, que hablamos, tenía un videito que les podía pasar del gran riesgo que hay, que lo hizo el gobierno de otro país, pero que ayuda muchísimo a darnos cuenta de realmente el riesgo que tenemos en subir una foto sin tener conciencia a redes sociales, ¿no? Y realmente dónde puede terminar la foto. A pesar de que no sea cierto, ya realmente estamos teniendo ahí un tema de difusión de información que no es la correcta ni la adecuada. Y entonces, y para finalizar, ojalá sí la podamos poner, porque me encantaría enseñar cómo
los esfuerzos que existen. ¿Cuánto dura? El videito, como 15 segundos, chiquitito, Sí, pero... ya se nos acabó el tiempo. No más. ¿Todavía quieren tomar la palabra? De acuerdo, lo entiendo. Entonces, adelante con el video. Yo me iría más bien a la parte de las conclusiones, Okay. que es, a pesar de todo y a pesar de que el gobierno ahorita no tiene mucha voluntad para apoyarnos y aparte de que la parte legislativa también está poniendo muchísimas obstrucciones para que no continúe la lucha que se tiene que dar ni darle aire, por ejemplo, a la ley para saber y tener resultados y ya ver realmente si funciona o no funciona, pero que le den aire. Y estemos en eso. Por otro lado, sí hay esfuerzos que hay que reconocer y la sociedad civil sí está haciendo cuestiones importantes para prevenir. La primera era la campaña de Comisión Unidos contra la Trata, que se llama Hoja en Blanco, que no sé si la conocen, pero era como que es una foto que ahí teníamos de la campaña de Hoja en Blanco. La segunda era justo también la campaña de Consejo Ciudadano, que hay una campaña que tienen realmente buena, que se llama A ti que te prometieron, con unos carteles y unas imágenes sumamente buenas y adecuadas, y que si no las han visto, yo los invito de verdad a que las revisen en las redes sociales del Consejo o a la de Hoja en Blanco en las redes sociales del Consejo. Es muy, muy importante y realmente es buena. Y la tercera también hay una ahorita actualmente de la CNDH, que no se han visto, pero yo lo he visto en el aeropuerto y lo he visto en las centrales de camiones y a veces en spots de televisión, que se llama, no me acuerdo, pero es como verde, ahorita la vemos, no la tercera, detrás de lo que ves, eso. Pero a lo que voy es, y la última slide era específicamente de decir que enhorabuena de todos estos esfuerzos, qué padre que lo estamos haciendo, qué padre que hay organizaciones que realmente se están poniendo las pilas en este tema de hacer incluso como campañas preventivas. Acaba de salir una de la Comisión Secretaria, bueno, no salir, la hizo la Oficina contra la Droga y el Delito, que se llama Aquí Estoy, que se me hace muy buena. Pero lamentablemente también es eso, que, o sea, nosotros aplaudimos que hayan este tipo de campañas, pero lo que realmente necesitamos es una coordinación y una cohesión social importante para que tengamos la mayor difusión, para que podamos integrar todos los mensajes y para que realmente permee el mismo mensaje preventivo a toda la sociedad. Entonces, en eso vamos. Los retos en parlamentaria preventiva son bastante importantes, son bastante fuertes y a veces pensamos que son difíciles de alcanzar, pero tenemos una sociedad civil que está coordinando cada vez más, que es muy importante. Tenemos ya esfuerzos preventivos y el asunto solamente es como pedirles que apoyen todas estas causas y que apoyen todo este tipo de campañas y que se involucren en el tema para prevenir, que hablemos del tema de trata de personas. Es muy importante para que ninguna persona conocida de nosotros que podría pasar caiga en redes de trata. Muchísimas gracias. Al final estaban los datos de Ágape, que ya no sé si los pudieron ver o si no los podemos pasar ahorita, pero cualquier cosa, la página web de la fundación es agape.org.mx, ahí encuentran todas las infografías que les pasé en la presentación, los videos y demás. Muchas gracias. Sí, perdón, buenas tardes. Interrumpo solamente para avisarle a todo el público que el problema es que estamos haciendo ajuste de tiempo, pero les enviaremos el material vía correo electrónico o estará disponible en la página de internet de la Comisión Unidos contra la Trata, para que no haya ningún inconveniente. Adelante. Yo tengo muchísimas preguntas, seguramente es un vicio de mi formación de entrevistador, pero se nos acabó el tiempo. Sin embargo, Ana Laura me había hecho el comentario que quiere hacer una puntualización muy breve. Sí, como bien lo mencionaron, el delito de trata de personas es transnacional. En ese sentido, el Consejo Ciudadano ha hecho vínculos a nivel internacional, en este caso hacia instituciones, hacia Estados Unidos. Si el delito de trata de personas ocurre en Estados Unidos o en México, nos coordinamos con instituciones que van desde Polaris, también el United Farm Workers y Truckers Against Trafficking. Esto es, en el momento en el que alguien confía en la Línea Nacional contra la Trata, nosotros buscamos los vínculos adecuados para poder brindar la atención, desde sociedad civil hasta instituciones gubernamentales, con la finalidad de brindar la atención adecuada. El Consejo Ciudadano ha asumido un reto. ¿Cuál es ese reto? Brindar información sobre cifras en México a partir de los reportes que se nos han generado desde 2013 a 2017. Nosotros catalogamos a las víctimas como directas, indirectas, pero también tenemos otra clasificación para nosotros. ¿Cuáles son las víctimas identificadas? ¿De quién tenemos un nombre? ¿Cuáles son las víctimas no identificadas, pero que sabemos que existen? Que sabemos que la mayoría tiene entre 13 y 17 años, que son niñas o adolescentes, pero que también son mujeres y también hay hombres. Eso es lo que queremos visibilizar, que este delito atenta contra todas las personas, independientemente de su sexo. Entonces,
En días posteriores vamos a brindar datos en torno a qué es lo que ha observado en estos reportes que se generan en la Línea Nacional contra la Trata. Sin embargo, nosotros también ponemos a su disposición la campaña A ti que te prometieron, la cual pues busca visibilizar no solamente una forma de explotación que sería la prostitución ajena, la cual nosotros identificamos mayoritariamente, sino que existen otras 11, de las cuales nosotros tenemos reportes de 8. Dentro de las primeras 4 reportadas está prostitución ajena, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, seguida de utilización de menores de 18 años en actividades delictivas. Entonces, yo los invito a que confíen en la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Laboramos abogados, psicólogos, pero todos especializados en el delito de trata. En el momento en el que alguien se comunique va a tener la orientación, va a tener la atención. Si se trata de otro delito, le vamos a orientar. En el caso específico de trata de personas, tenemos especialidad y vamos a apoyarlos en ese sentido. Y bueno, la última invitación es que conozcan nuestra campaña y sobre todo a que unamos esfuerzos para combatir el delito de trata de personas. Gracias. Yo quiero agradecer a las ponentes, muchas gracias a la licenciada Ana Laura Sánchez Martínez del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y claro también a Vero Flores de Sentis, muchas gracias Vero de Agape, muchas gracias.